como les decía recién, siempre tengo mucho para hablar de yoga, en particular de asana, que es una de las técnicas que practico y que me encanta y que estudio y que fui actualizando a lo largo del tiempo. Y por, por cómo se fue armando esta charla y las cosas que yo fui compartiendo, en particular en Instagram y con los mails, vi que les interesaba en particular el tema de cómo adaptar una asana cuando yo no puedo, cómo adaptar para mí misma, por ejemplo, una asana cuando no estoy posibilitada de hacer el asana como la foto, ¿no? Entonces, voy a hablar sobre eso, pero a la vez van a ver que van a aparecer un montón de cosas, ¿no? Entonces, este es el subtítulo, digamos, o el título de la charla, de cómo adaptar el asana a las distintas situaciones. ¿No? También parte de lo que pasó estas semanas fue que una de las cosas que yo compartí es a partir de esta frase, algo que siempre me llamó la atención, y es la idea de que yoga es para todas las personas, eso lo repite todo el mundo, filosóficamente es así, digamos, ¿no? Pero asana parece no ser o no estar pensado para todas las personas. Si miramos en ciertas clases o si miramos las fotos, realmente muchas veces están desde las fotos difíciles, como este asana, que es más una acrobacia por ahí que un asana como nada, en sí mismo, y que es muy difícil para muchísimas de las personas. Pero también asanas muy sencillos, o así nos los transmiten, como asanas para iniciantes, como puede ser Adho Mukha Svanasana, y que en realidad nos pide un montón de cosas. O sea, en general, las personas normales y corrientes, con todas las cosas que nos pasan, no podemos acceder fácilmente a este asana. No solamente al de la izquierda, que ya es un montón, sino al de la derecha, que es uno de los asanas que muchas veces se considera como asanas para todo el mundo, asanas para iniciantes. ¿Ah? Una cosa que es interesante es que sí, quienes somos profes de yoga probablemente estemos accediendo más a este asana de la derecha también, pero también hay un sesgo, digamos, de quienes hacemos yoga y quienes continuamos a lo largo del tiempo haciendo yoga, y son las características personales, digamos, ¿no? Si nosotros nos encontramos con una práctica que nos resulta muy difícil, muy ardua, bueno, por ahí nos terminamos yendo a otro lado, digamos, hacer otra práctica de interiorización o de autoconocimiento, pero que no nos pida tanto el cuerpo. Si es una práctica con la cual nos encontramos que es de este estilo, ¿no? Estoy hablando específicamente de asanas, y donde asana se considera que se tiene que hacer así, como en la foto. ¿Ah? La verdad es que una parte chiquita del mundo tiene las proporciones y las posibilidades anatómicas adecuadas para hacer estos asanas que se ven en las fotos. ¿Ah? No es para todo el mundo de esta manera, pero yo sí creo que son asanas, todos los asanas, puede ser interesante explorarlos, y que lo que tenemos que buscar es cómo acercar los asanas a las personas para que sean realmente herramientas de autoexploración y autoconocimiento. Y también, ¿por qué no?, de sentirnos mejor físicamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptamos estos asanas a distintas situaciones? Entonces, una cosa que quiero, antes de avanzar, hablar, es que yo creo que en toda práctica y en todo asana hay una intención atrás, digamos, que si no, eso pierde alma, digamos, ¿no? Si nosotros hacemos técnicas de yoga, usamos técnicas de yoga, pero no tenemos una intención atrás, son técnicas desprovistas de contenido, digamos, no tenemos una dirección en la cual ir, en la cual estamos yendo. Entonces, me parece que es interesante siempre revisar cuál es la intención que tenemos, y en base a la intención que tenemos decidir cómo usar las técnicas. ¿tá? No es lo mismo usar una técnica de asana, esto para hacer acrobacias o para hacer una secuencia donde es una acrobacia atrás de la otra por el hecho de la acrobacia en sí misma, que usar asanas para el autoconocimiento y para mejorar la posibilidad de movilidad articular, como
trabajo yo, digamos, son diferentes intenciones. Y esas diferentes intenciones hacen que las prácticas elegidas tengan que ser diferentes. Y está bien, ¿no? Está bien porque tenemos intenciones diferentes. Entonces me parece que esto para todo el mundo, para quienes practicamos, también especialmente para quienes transmitimos, es muy importante saber cuál es la intención que tenemos atrás, para poder elegir qué práctica queremos transmitir y cómo va a ser esa práctica concretamente el día de hoy, ¿tá? Y en particular, cómo va a ser una asana y con qué intención lo voy a estar haciendo, ¿tá? Esto, resumiendo, mi intención en yoga es, por un lado, desde lo filosófico, el desarrollo del observador y todo lo que tiene que ver con la filosofía de yoga, digamos que eso esté, porque es la manera que tengo yo de conocerme y de ir viviendo de una manera más cercana a quién soy. Y también parte de eso es el trabajo que hago con el cuerpo, porque para mí el cuerpo es un vehículo para la vida que quiero vivir. Y como en algún momento el cuerpo no me acompañó para esa vida que quería vivir, y a través de darle una vuelta a asana pude ir encontrándome mejor con el cuerpo, entonces mi intención es transmitir eso para la gente que quiera venir a tomar las clases conmigo. Pero otra vez, esa es mi intención, la intención de cada uno de ustedes para practicar y o transmitir es la de ustedes. Ojalá esto que vamos a ver ahora les sirva para la intención que ustedes tienen. Entonces, decía, los asanas esos de la foto se van a encontrar con personas que les pasan cosas, ¿ah? No con personas que pueden hacer esas fotos, con personas que tienen tensiones, que tienen poca movilidad, personas que tienen más fuerza o menos fuerza, personas con dolores crónicos, personas con lesiones, o eventualmente nosotras o nosotros mismos nos encontramos en estas situaciones, ¿está? Un día me embaracé, un día me fracturé el tobillo, un día me dolía la espalda por mucho tiempo, con un dolor crónico, y esto nos pasa a todas las personas, digamos, o sea, en la vida nos vamos encontrando con distintas situaciones, y nuestro cuerpo y nuestras posibilidades van cambiando. Entonces, al principio, yo los primeros años practiqué y no me encontré con ninguna limitación, pero después cuando fueron apareciendo limitaciones, diferentes posibilidades, ni siquiera quiero pensar en limitaciones, ¿no? Diferentes posibilidades, tuve que ir mirando los asanas de otra manera, y eso me llevó a esto que les quiero contar ahora. Y no solamente tiene que ver con cosas del cuerpo, bien específicas del cuerpo, sino con qué me pasa en mi vida. Por ejemplo, qué me pasa si me siento insegura, qué me pasa si tengo miedo, qué me pasa si no estoy en condiciones de practicar ese asana, no por un motivo físico, sino porque no me parece a mí en este momento, no estoy de acuerdo conmigo misma en hacerlo, ¿tá? Esto es interesante también de tener en cuenta, no solamente lo del cuerpo. Entonces, me parece que si bien la propuesta es el yoga es para todas las personas, no está necesariamente pensado así en general, pero yo pienso que está bueno que el yoga tenga en cuenta esto, la práctica de asana tenga en cuenta esto, y que pensemos entonces qué estrategias podemos usar en yoga para practicar un asana que sea para todo el mundo, digamos, que pueda ser adaptado a todo el mundo. Entonces, ahora, digamos, mi idea es revisar algunas ideas que están atrás de esta manera de practicar, de hagamos el asana, y que nos sirvan para repensar otra manera, para llegar después a cómo, les cuento yo cómo hago para trabajar con asana. Entonces, una idea tradicional en yoga es, bueno, Adho Mukha, como decía antes, el perro mirando para abajo, te toca hacerlo, bueno, hacelo como puedas. Hacerlo lo mejor que puedas y ya, así, repitiendo, ya lo vas a lograr. Así, por lo menos así aprendí yo en la escuela donde practiqué primero, así lo vi en varias escuelas en las cuales circulé, y nada, yo tuve suerte otra vez porque tenía las proporciones correctas o lo que fuera, pero vi a mucha gente que a lo largo del tiempo no lograba mejorar en su Adho Mukha. Y las posibilidades de exploración con ese asana
quedaban limitadas porque el objetivo era lograr armar esa posición, ¿ah? Esa carpita. Ese era el objetivo de la postura. Entonces, acá me parece que hay un par de cosas para mirar. Primero, que pensar, en vez de pensar que la persona vaya hacia el asana y tenga que ir e ir e ir hasta encontrarlo, ¿cómo hacemos para que el asana se acerque a la persona? Al revés. El asana debería ser, para mí, una manera en la cual nos sirva a nosotros para entrar en contacto con nosotras mismas, no un fin en sí mismo. Me parece que cambiar, digamos, esto, la manera en la cual es como un cambio en la manera de pensar a las prácticas, digamos, ¿no? En vez de pensar, tengo estas técnicas, yo las doy o yo las recibo y las hago hasta que me encuentre conmigo misma, pensar dónde estamos las personas, dónde estoy yo y qué es lo que necesito para ir acercándome más a mí misma. ¿Ah? En particular, en asana. Obviamente esto hace que si dan clases no puedan darle por Zoom a 50 personas a la vez, porque tiene que ver con lo que le esté pasando a cada persona y estamos tratando de acercarnos a la persona para ver qué necesita. ¿Tá? Eso para quienes dan clase. Entonces la idea es que la práctica está a mi servicio para que yo me vaya a encontrar a mí misma, ¿tá? Y no yo le hago un favor a la práctica haciendo Adho Mukha. Bien. Entonces, esta es la primera idea que quería comentar. La siguiente idea, si logro pasar esto, bien, la siguiente idea es también otras frases o ideas tradicionales, por lo menos otra vez en la escuela donde yo estuve se escuchaban un montón y se leen un montón de libros de maestros famosos. La idea de perfeccionar la postura y la perfección del cuerpo, ¿no? Yo creo que nos perdemos la oportunidad otra vez de que el asana sea un mapa que me permite a mí recorrerme, que me permite a mí explorarme, que me hace encontrarme con mi cuerpo así como está hoy, con mis emociones, con mis sensaciones, con las posibilidades que tengo. ¿Tá? Bien. Entonces, la propuesta mía o de mucha otra gente, digamos, no todo el mundo usa la idea tradicional, es, digamos, cómo ofrecer un yoga o cómo practicar un yoga que me permita hacerme cuerpo, porque en realidad la técnica de asana es la posibilidad de reconectar con la sabiduría de mi propio cuerpo. ¿Ah? Si yo al cuerpo lo empujo, si yo al cuerpo lo llevo a una postura externa, digamos, a una idea de una forma, si yo tengo como objetivo eso y no lo encuentro conmigo misma, y bueno, voy a ir hacia ese lugar, no voy a ir a encontrarme conmigo. ¿Tá? Para ir a encontrarme conmigo tengo que ir a encontrarme conmigo. Ese tiene que ser el camino, no otro. ¿Ah? Si no, sigo separándome de mí misma. En vez de integrarme, mirarme y estar conmigo y desde ahí poder ir encontrando más profundidad la conexión. Una cosa que para mí pasa y que se potencia en el usar las posturas para hacer la figurita, es que cuando estamos desconectadas del cuerpo no sabemos qué sentimos, o sea, porque las emociones son expresiones en el cuerpo, ¿no? Entonces, la práctica, cuando nosotros hacemos una práctica, en particular de asana, donde nos traemos a nosotras mismas o a nosotros mismos a sentir, a conectar con qué nos pasa, y no solamente nos venimos a sentir, sino hacemos caso a eso que sentimos, ¿no? Hacemos caso, entonces vamos a empezar a saber más, mejor, qué necesitamos, qué queremos, y finalmente quiénes somos, ¿no? O quiénes queremos ser. Eso. Creo que también en las tradiciones muchas veces hay ideas sobre cómo funciona y cómo responde el cuerpo, que simplemente están equivocadas, digamos, ¿no? Y que yo creo que vienen, no sé por qué, digamos, alguien las dijo y el mundo las fue repitiendo y simplemente no son verdad. Entonces, también dentro de estas ideas quiero nombrar un par. Quiero contarles una cosa, todas estas ideas son cosas que a mí
en un momento, al principio yo las creía y las repetía también. Realmente las creía. Pero en algún momento me dejaron de resonar porque empecé a tener algún conflicto interno entre lo que yo sentía y lo que las ideas decían. ¿tá? Y eso es lo que a mí me permitió revisar y eventualmente algunas de estas darle una vuelta y encontrar otra verdad que es mi verdad hasta ahora y que yo se las cuento, pero eso no quiere decir que sea la verdad. ¿ah? Yo sé que tuve una verdad antes, que fui teniendo otras, tengo una verdad ahora, y estoy completamente dispuesta a seguir aprendiendo y a soltar esta verdad que creo ahora y a creer en otra verdad si me llega más conocimiento de mí misma, que es para lo que hago yoga. Entonces, esta idea dice que para tener un cuerpo adecuado para la vida, fuerte, flexible y lo que sea, no necesito otra cosa que hacer práctica de asana y de yoga. Y bueno, esto no es verdad, digamos. La práctica tradicional, por lo menos, de asana tiene un montón de cosas que no nos enseña a estabilizar, no nos enseña el centramiento articular, no nos enseña la diferencia entre flexibilidad y movilidad, digamos, no la enseña, no la corporiza. Las secuencias que repetimos muchas veces, sin un complemento, sin otro ejercicio que complemente esto, nos puede llevar a dolores crónicos por repetición o a lesiones por repetición. Hay un montón de cosas acá para mirar, pero bueno, básicamente mi respuesta a esto, y la que yo encontré otra vez por trabajar de esta manera durante un montón de años y tener dolores crónicos después de, no sé, 10 años por ahí, y lesionarme después de seguir, insistir y terminar con lesiones. Finalmente me puse a estudiar y a entender cuáles eran los problemas concretos en la práctica y cómo necesitaba yo complementar esa práctica para que mi cuerpo estuviera sano, equilibrado. ¿ah? Lo que dice acá, movimiento funcional integrado a asana, es la solución que yo encontré. Pero simplemente hacer por ahí natación o hacer gimnasio, digamos, de cierta manera que complemente asana, alcanza. Son otras opciones, seguramente hay muchas más. Pero asana solo, tradicional, digamos, en estas secuencias que se repiten, o en todos los libros que podemos encontrar, digamos, de cómo están planificadas las clases, seguramente van a ir llevando a desestabilizar el cuerpo, a potenciar la flexibilidad sobre la estabilidad y entonces a desequilibrar el sistema. ¿tá? Entonces, esto a mí en particular, que transmito hace 1000 años aparte de practicar, me llevó a pensar, una vez que fui cambiando mi práctica, agregando en realidad otras cosas de movimiento a mi vida, me llevó a pensar, ¿qué hago con mis practicantes? O sea, ¿les pido que vayan al gimnasio y entonces pueden venir a practicar yoga? ¿Cómo hago? Y entonces de ahí surge la práctica que yo ofrezco ahora, digamos, de decir, no, bueno, la gente, si le digo eso, me dije que no, o sea, la gente no, hay gente que sí, que va al gimnasio, o que lo que sea, nada, y no necesita ninguna otra cosa más que el yoga tradicional, está todo bien, pero no me pasa a mí eso con mis practicantes. Entonces, lo que yo decidí es modificar la práctica, incluyendo las cosas que yo hago conmigo misma, digamos, para tratar de tener un cuerpo otra vez equilibrado. ¿ah? Justo hace poco también, para quienes me siguen en Instagram, esta semana se murió una persona que es una de las que a mí me informó, sin ella saberlo, de que lo que me pasaba a mí con las lesiones a través de la práctica por repetición no era algo aislado, porque a ella le pasó lo mismo y ella se dedicó a juntar un montón de esta información y publicarla ya hace muchos años. Ella tuvo una lesión, ella es la persona que abrió el primer centro de Ashtanga Yoga en Toronto.
y después de como 20 años, creo, de práctica, tuvo unas lesiones muy importantes en su cuerpo y a partir de eso ella se dedicó a juntar esta información y a compartirla. Y realmente me sirvió a mí para validar que lo que me estaba pasando a mí o lo que me había pasado, lo que me venía pasando, no era algo aislado o porque yo había hecho mal algo, que es la típica que también nos dicen, sino algo que es esto. Me sirvió a mí para empezar a investigar en lo que tiene que ver con el movimiento funcional y cómo funciona el cuerpo realmente para la vida. Última idea tradicional, la tensión crónica donde sea, en el cuello, en la cintura, atrás de las piernas, ¿verdad? Se te va a ir cuando elongues lo suficiente. Bueno, yo esto lo escuché también un montón de años y en realidad esto viene de no entender qué es lo que genera tensión. O sea, tensión no es que los músculos están acortados o que los músculos... Tensión es que esa zona del cuerpo no puede resolver lo que vos le estás pidiendo. ¿Ah? El sistema nervioso se siente inseguro y no te permite, te hace doler el cuello, por ejemplo, para que no lo uses, porque se siente inseguro con lo que le estás proponiendo. En general, si no hay lesión, la manera de salir de las tensiones crónicas es el fortalecimiento. ¿Ah? Hace poco, una persona con la cual tengo una relación, también por Instagram, hace muchos años ya, ella practicó conmigo una sola vez, vino una vez a Argentina, a Buenos Aires, y vino a conocerme, pero no vivía acá. Me contó que ya hace un par de años que está incorporando a su práctica el tipo de cosas que yo les comparto en las redes, y que es la primera vez que por mucho tiempo no tiene dolores en la zona lumbar, que deja de practicar para no tener dolores en la zona lumbar, y ella me decía, siempre tengo que practicar, si dejo de practicar tengo dolores. Y lo que me contó ahora es que dejando de practicar, no sé cuánto, 2 meses creo que me dijo, no tuvo ningún dolor, y que ella cree que tiene que ver con haber fortalecido, en vez de necesitar todo el tiempo como la droga, de tengo que ir a estirar porque si no me duele. Una cosa que no dije es que el estiramiento funciona, pero funciona a corto plazo. ¿Tá? Entonces, después de un tiempo te vuelven las molestias, otra vez en las tensiones crónicas. ¿Tá? La manera de salir de una tensión crónica es fortalecer, si no, es temporario. Entonces, hay un montón de ideas como estas que yo escuché a lo largo de mis años en yoga tradicional y que simplemente están mal. ¿Tá? Y no es para echar en cara. A ver, a mí me sirvió un montón encontrarme con estas, digamos, verme reflejada en estas ideas para aprender y transformar y crecer. ¿Tá? Y al margen de que sean estas ideas u otras, yo creo que en general es interesante pensar, digamos, vernos reflejados en las cosas, ¿no? No simplemente porque alguien lo dijo, o porque la escuela donde estoy practicando lo dicen, o porque algún maestro escribió un libro, las cosas esas son verdad. Esas son verdad para esas personas, y por ahí para vos no son verdad, digamos, son diferentes. Esto me parece que es importante, y me parece que es importante en el camino del yoga, cuando aparecen estas dudas, no, digamos, ir a buscarlas adentro, ¿no? Ir a ver qué te pasa realmente adentro, que eso es yoga, eso es hacer yoga. Bueno, medio que ya dije esto, ¿no? Porque me parece que es importante esto. Yo creo que es la manera en la cual podemos progresar en el autoconocimiento, ¿no? Y bueno, en particular yo uso el movimiento, lo que se llama movimiento funcional, porque es lo que a mí me sacó de los dolores crónicos, de la imposibilidad de hacer ciertas cosas en la vida que había dejado de hacer. Y entonces me parece que por eso es importante. También me parece importante lo que decía recién, que en general dejar de repetir, simplemente ponernos a investigar qué necesitamos, ¿no? Entonces, en movilidad funcional son los movimientos basados en situaciones de la vida. Entonces, puede ser, por ejemplo, caminar. Yo quiero poder caminar, no solamente acá, sino algún día poder volver a ir a caminar a una montaña.
cosa que no podía hacer bien, cómoda, tranquila, haciéndolo de cintura hace unos años. Quiero poder girar para ver qué está pasando ahí atrás. Quiero poder poner cuclillas para lo que sea, para levantar algo, para jugar con mis gatitos. Quiero poder mover muebles, empujar, tirar, levantar cosas. Quiero poder flexionar las caderas. Quiero poder hacer cosas. Esas son mis cosas. Cada persona, cada uno de ustedes seguramente tiene otras cosas, algunas que quieren hacer. Y está bueno que el yoga acompañe con eso, acompañe con esto, vaya hacia, en particular asana, que te permita seguir haciendo esto y no que te lo lleve a impedir. Otra vez, en general las lesiones por repetición no aparecen enseguida, aparecen después de muchos años, y también hay una cosa que tiene que ver con la edad, ¿no? Dependiendo, si yo tengo 20 años o 30 años, tengo un cuerpo, pero cuando me voy poniendo más grande, tengo un cuerpo diferente y tal vez lo que me funcionaba en un momento me deja de funcionar. Pero también la movilidad funcional nos habla, estos son movimientos que yo quiero hacer, pero las cosas que miro son estas cosas u otras que me parece que son súper interesantes para trabajar adentro de una práctica de asana. Estos son, acá puse una listita, como principios generales para el movimiento, para un buen movimiento, y me parece que está bueno chequear con la práctica de una misma si mi práctica de movimiento está teniendo en cuenta estas cosas o no, o está yendo en contra de estas cosas, ¿no? Y ahora vamos concretamente a lo de adaptar un asana, que es en lo que decidí enfocar la charla de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar un asana? ¿Cómo hago yo para adaptar un asana en realidad? Lo primero que quiero decir acá es que voy a estar hablando de tengo un asana concreto, por ejemplo, Adho Mukha. ¿Cómo adapto ese asana, ese particular, a una persona que puedo ser yo, en un día particular? Porque cada día me pasan cosas diferentes, no soy igual todos los días, no me pasan las mismas cosas todos los días. Voy a hablar de esto y después voy a hablar de otros casos. Caso recibís una clase, caso das una clase. Pero en principio, un asana en particular para una persona, un día particular. Entonces, como un asana es ahora lo vamos a ver con ejemplos. Un asana es una composición de un montón de cosas. No es, bueno, hay algunos asanas que son un poco más sencillos, pero más sencillos porque parecen tener menos cosas. Voy a hablar acá de lo que tiene que ver con la postura. No voy a hablar de lo filosófico. Lo filosófico es otra clase diferente, digamos. Yo creo que la manera de usar un asana en lo filosófico es igual que... es otro tema, es, bueno, esto, mirar, a ver cómo me relaciono conmigo misma en el asana, mirar si estoy queriendo llegar a un objetivo o si estoy interiorizando, mirar si no estoy haciendo violencia hacia mí misma cuando estoy practicando ese asana. Bueno, puedo revisar yamas y niyamas adentro del asana y está buenísimo desde lo filosófico. Yo acá otra vez me voy a hablar concretamente del cuerpo físico, y de cómo puedo usar el asana, eso, como un mapa hacia mí misma. Entonces, la primera parte es ver, que ahora lo vemos con un ejemplo, cuáles son, digamos, las distintas componentes que tiene un asana. Después decidir cuáles de esas componentes o cuáles de las intenciones que tiene el asana voy a explorar ese día, y después usar maneras creativas para acercarme de acuerdo a las posibilidades concretas que tengo hoy para moverme. Entonces, una parte importante de esto es poder entender cuáles son los movimientos que nos propone un asana. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplo 1, Adho Mukha, por eso les vengo hablando de Adho Mukha desde el principio. Entonces acá podemos ver algunos movimientos, o los movimientos principales que nos propone este asana, en las caderas, en los hombros, en las muñecas, en los tobillos. Y después a la derecha, otras cosas que pueden ser interesantes para explorar cuando
elegimos explorar el asana, que puede ser la respiración, la estabilidad, que como decía antes es algo de lo cual se habla poco, por lo menos en todas las prácticas de yoga, de yoga tradicional a las cuales yo participé. La posibilidad de la relajación, de sentirme cómoda, contenta en la posición, ¿tá? Y otras, que cada uno o cada una puede pensar cuál le interesa explorar o cuál ve en este asana, que este asana le propone, ¿tá? Entonces, yo puedo después, en un día particular, elegir cuáles de estas cosas, con cuáles de estas cosas quiero profundizar, ¿tá? Con cuáles de estas cosas quiero meterme más y ver qué me está pasando. También puedo elegir todas, ¿no? Pero puedo elegir algunas de estas. Puedo elegir, puedo tratar de mirar qué pasa con las caderas y meter mi intención en la exploración de las caderas, en la flexión de las caderas que me propone el asana, o en el tema de los hombros. En los hombros no solamente están en una posición bastante exigida para muchas personas, sino tienen que estabilizar, soportando un montón de peso del cuerpo que muchas veces los cuerpos, sobre todo cuando llegan a yoga, no están acostumbrados a sostener a todo ese peso. Entonces, esas son las intenciones, distintas intenciones que yo puedo tener para usar el asana hoy para explorarme, ¿eh? Puedo tratar de entender cuál es la relación entre el movimiento de los hombros y el tronco, o del tronco con las piernas, ¿ah? La estabilidad del centro, la estabilidad de los hombros, la posibilidad de una respiración 360 grados en esta posición, ¿ah? Que es la respiración que nos sirve para el movimiento. Entonces, si esta postura no es accesible, explorar a una persona, explorar la intención, las intenciones, puede darme pistas sobre qué cosas hacen que realmente no sea posible, que no sea accesible para la persona, ¿ah? Entonces, y después de ahí, viendo cuáles son esas zonas en las cuales me cuesta acceder, tal vez puedo trabajar en adaptaciones progresivas sobre esa zona en particular para integrarlas después en el asana, ¿ah? Por ejemplo, acá sencillo, si yo no tengo una buena dorsiflexión en los tobillos, podría trabajar en mejorar la dorsiflexión para después integrarlo en asana. Si me interesa eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, esas serían como las maneras en las cuales, algunas maneras en las cuales yo puedo ir acercándome a la intención del asana si me interesa trabajar con la dorsiflexión. Entonces puedo hacer ejercicios específicos que tienen que ver con la movilidad y con la fuerza en los tobillos para acercarme a la intención de bajar los talones al piso, como algunas personas me comentan muchas veces que quieren hacer y que no lo logran, ¿ah? Entonces puedo ir a explorar específicamente los tobillos, trabajar sobre eso y después integrarlo en la práctica de asana. Entonces ahora, sobre este asana en particular, algunas ideas. Si yo ese día quiero trabajar con la flexión de las caderas, antes de poner a las personas en 4 patas y hacerle hacer, o ponerme a mí misma en 4 patas y hacerme hacer en la carpita, el perro mirando para abajo, puedo tratar de explorar la flexión de caderas independientemente de tener que apoyar las manos en el piso, que otra vez es un montón de carga. Puedo trabajar también con las manos en la pared si quisiera, en vez de trabajar con las manos en el aire, pero explorar la flexión de las caderas con sostén del centro, ¿tá? Sin que el centro del cuerpo colapse, en forma aislada. Puedo inventar ejercicios o maneras de ir abordando esto que hagan que la practicante pueda entrar en contacto con esa flexión de caderas más de cerca, y después entonces, cuando la lleva le invita a ponerse en 4 patas y armar la posición, tener más conciencia de cómo acceder a su flexión de caderas, ¿ah? También puedo querer trabajar ese día otra cosa. Por ejemplo, quiero trabajar en particular sobre lo que hablaba antes, la relación entre los brazos y el tronco, la flexión del hombro y la relación con el tronco y el sostén de la zona media. Entonces, puedo sacar a los isquiotibiales del tema. Flexiono las rodillas, levanto los talones, saco a las piernas del problema y puedo dedicarme a trabajar con la parte superior del tronco, hombros y todo esto, ¿ah?
puedo crear, antes de llegar acá, también proponer ideas creativas para explorar esta relación, ¿no?, entre los brazos. Ahora vamos a ver, ahora vienen las fotos donde podemos ver eso también. Si en cambio quiero trabajar la otra parte del asana, la parte de los isquiotibiales, puedo sacar peso de las manos. ¿Ah? También esto me sirve para trabajar isquiotibiales y para empezar a cargar más progresivamente la zona superior si no tengo suficiente fuerza. En vez de poner las manos en el piso, las pongo sobre una mesita, las pongo sobre el sillón, las pongo sobre la pared y saco carga de la zona superior. Y después, progresivamente, en la medida que voy estando cómoda, las manos van bajando, no de golpe, de a poquito, para que mi cuerpo se vaya adaptando progresivamente a esa carga del cuerpo. Esto ya me escucharon decir varias veces, carga progresiva, adaptación progresiva. Esto es otro de los conceptos que para mí, por lo menos yo no lo escuché nunca dentro de las prácticas tradicionales, y es que yo no puedo poner a una persona que nunca cargó nada más que un vaso de agua en 4 patas y hacerla cargar todo el peso del tronco sobre las manos. ¿Ah? Porque la persona no va a estar en condiciones y el cuerpo no se adapta de golpe. El cuerpo se adapta progresivamente, aumentando la carga muy de a poquito, y de esa manera se adapta bien y sin lesiones y sin dolores. ¿Ah? Si yo pongo una persona que, otra vez, que solo llevó vasos de agua en los últimos 10 años de su vida en las manos y la pongo a cargar el peso del cuerpo en Adho Mukha, probablemente termine con dolor de hombros, porque es un salto demasiado grande para sus hombros. Y entonces estas últimas propuestas tienen que ver justamente con el trabajo de los hombros. Si yo me pongo boca arriba y hago el trabajo, digamos, estabilizo el centro del cuerpo, mantengo el centro quieto y no le permito moverse y hago movimientos solamente de los hombros, voy a estar explorando la posibilidad de flexión de hombros. ¿Ah? Si cuando yo hago eso, manteniendo otra vez el centro estable y el brazo me llega hasta acá, ¿ah?, cuando vaya a Adho Mukha también me va a pasar esto. No voy a poder llevar más allá, salvo que esté empujando mi hombro. ¿Ah? Entonces, esta posibilidad, por ejemplo, lo que se ve acá, me permite explorar el rango de movimiento que realmente tengo antes de cargarlo, antes de ponerle carga, antes de poner peso sobre los hombros. ¿Ah? Para progresar esto, para hacerlo, digamos, un poquito más difícil, para el centro de mi cuerpo y para mis hombros, puedo agregar levantar las piernas. ¿Ah? Y después puedo terminar, en la medida que me voy adaptando progresivamente a estas posibilidades, extendiendo las piernas. Y esto, si se fijan, es bastante parecido a la Adho Mukha, solo que está al revés. ¿No? En vez de tener toda la carga sobre manos y pies, estoy apoyándome en el piso, estoy teniendo una espalda segura, ¿ah?, estoy pudiendo explorar el rango de movimiento de las piernas, en la flexión de las caderas, el rango de movimiento de los hombros. Y si las personas pueden acceder a esto, bueno, también es ya un chequeo antes de mandarlas directamente a Adho Mukha. ¿Ah? Entonces, estas son algunas ideas de cómo yo trabajo en particular con adaptación progresiva y con chequeos de cómo están las distintas partes del cuerpo, teniendo en cuenta el dibujito anterior de todas las cosas que pasan en Adho Mukha, ¿ah?, de todos los movimientos y pedidos que me hace la postura a mi cuerpo, que le hace la postura a mi cuerpo. Quiero contarles otro caso. Esto, miren mi cara, esto me filmé hace un ratito. En la postura del árbol, también, en general, la postura del árbol se hace, bueno, ahí vamos, ¿no? Levantamos la pierna, levantamos los brazos, o ponemos los brazos donde sea, adelante del pecho, en Anjali Mudra, arriba, en lo que sea, pero es una la postura. Entonces, yo digo que la postura del árbol es complicada, digamos, ¿no? No me parece que sea fácil para las personas, otra vez de todos los años que tengo de dar clases, que vienen y les decimos, hacé la postura y están ahí bien, digamos. Una cosa que pasa es, esto es un video que
A ver si puedo activar. Una cosa que pasa es que a las personas les falta equilibrio, muchas personas les falta equilibrio. Entonces, una posibilidad es que exploren sacando un problema, si es muy grande el problema del equilibrio. Hay mucha gente que viene a practicar conmigo y me dice, yo no puedo hacer equilibrios, o sea, esa parte no la puedo hacer. Entonces digo, bueno, poné la mano en la pared, ¿no? Entonces ponemos la mano en la pared y sacamos al tema del poder caernos del problema. ¿Ah? Y ahí puedo explorar otras cosas, puedo explorar la rotación de la cadera, puedo explorar el brazo que sube o en distintas posiciones. Opción 1. Esto tiene que haber maneras creativas de acercarnos a la intención, ¿no? Otra opción es la estabilidad de la cadera. En general la gente no sabe estabilizar sus caderas y colapsa en la cadera y en el centro del cuerpo. Entonces, esta variante lo que hace es ponerme en contacto, voy a parar porque se está yendo muy rápido, esto anterior, digamos, lo que hace es ponerme en contacto con la estabilidad de la cadera. Y yo estabilizo, y cuando suelto, desestabilizo. ¿Ah? Entonces, cuando yo le pido a una persona hacer ese ejercicio de estabilidad antes de ir a hacer el árbol, y después le pido que en el árbol también lo haga, hay muchas más posibilidades de que suceda. ¿Ah? En cambio, la posibilidad de meterle todo junto de una, sobre todo otra vez a un iniciante, es como muchas cosas. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no proponerle entrar en contacto con tu cadera, sentir cuando estabilizás, cuando no estabilizás, hacer algunos movimientos así? Bueno, ahora sumale tal otra cosa. ¿Ah? Y de esa manera voy haciendo como una construcción progresiva, y si no estabiliza la cadera, lo podemos estar trabajando de esta manera, para fortalecer y que aprenda a estabilizar. Otro es lo que tiene que ver con la rotación de la otra cadera, no la que de la pierna que estabiliza, sino la pierna que se mueve. Hay mucha gente que no puede abrir la rodilla de costado. Bueno, entonces también podemos ir trabajando rotación de cadera aislada, digamos, más fácil, más difícil, ir progresando en subir la pierna. Puede ser con la mano en la pared, sacando al equilibrio del problema. ¿Ah? Ahí aceleré el video porque ya no me aguantaba. Y a mí misma. Y después la posición de los brazos. ¿Ah? También podemos explorar la posición de los brazos independientemente de la posición de las piernas, para que se entienda, para que se registre, para que se entienda, quiero decir, para tomar conciencia de lo que significa ese movimiento en el cuerpo. ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer para poder elevar los brazos, si estoy trabajando con los brazos arriba, en esta posición o en otra, estabilizando la zona media? ¿Cómo hago para que realmente sea un movimiento de omóplatos, brazos y manos, y no un movimiento de muchas partes del cuerpo que no necesariamente era interesante mover en esa posición? Entonces, este video en realidad tenía que ver con eso, con qué maneras de ir acercándome a la intención. Y si yo quiero trabajar el día de hoy con Vrikshasana, especialmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la estabilidad de las caderas, entonces, bueno, hacer ejercicios que tengan que ver con eso antes, para ganar conciencia de esa zona, para ganar conexión entre nuestro cerebro y la zona del cuerpo, que se entienda cómo es estabilizar una cadera, y después recién ponerlo, complicarlo, ¿tá? Ya sea con la mano en la pared y levantando la pierna, o con los brazos en el aire y levantando la pierna, o lo que sea. Lo que quiero decir es que hay dos cosas acá, ¿no? Una, en esa listita de la derecha, yo puedo ver qué cosas quiero trabajar hoy, y después cómo quiero trabajarlas. ¿Ah? Como los dos planos me parece que son interesantes de pensar. Entonces, este es básicamente el algoritmo, digamos, que yo uso para trabajar en asana. Uso las ideas de movilidad funcional, y en particular de FRC, que es la técnica de movilidad articular con la cual yo trabajo, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa, mientras me parece que está bueno entender un poquito de lo que significa el asana desde la movilidad, y la movilidad funcional, que tiene que ver con la fuerza, con toda esa lista que les puse antes, ¿no? Y poder entonces usar esa información para que para la gente no sea, o para nosotras mismas, no sea una cosa demasiado grande ese asana. Entonces, de esta manera podemos usar el asana como un mapa para explorarlo. El mapa
me hace recorrer todas estas partes del cuerpo, me hace ganar conciencia de todas estas partes del cuerpo, y en cambio el asana no es un fin en sí mismo, digamos, me hace conectarme con mi cuerpo de diferentes maneras, me invita a conectarme con mi cuerpo de diferentes maneras, en diferentes zonas, y trabajando con conocimiento también de la movilidad del cuerpo, es una manera de cuidar el cuerpo. Y le permitimos, como les contaba antes, hacer adaptaciones progresivas a las demandas que le ponemos. No de golpe todo lo que nos piden estos asanas difíciles. Hay mucha gente que trabaja similar a esto en el mundo, y si alguien quiere me pueden preguntar y yo le mando una listita a alguna gente muy interesante para seguir y aprender. Ya estamos casi terminando. Yo creo que estas ideas, por un lado, las podemos usar en la práctica. Yo las uso obviamente en mi práctica personal, de ahí salen las prácticas que después ofrezco a la gente. Creo que también las podemos usar cuando tomamos una clase. De hecho, yo las uso cuando tomo clases, digamos, no yendo a lugares que mi cuerpo no puede ir ahora, y viendo qué es lo que necesito para ganar conciencia en las partes del cuerpo que no pueden hacer lo que el asana me pide, de la manera que el asana o la profesora me pide. Y me parece que está buenísimo para armar clases y eso, de forma creativa y de forma que a la gente que practica con nosotras o con nosotros le estemos acercando mucha más conciencia de cómo funciona realmente su cuerpo y qué cosas puede ir haciendo para tener un cuerpo que sea más interesante para la vida, más cercano a la vida que queremos vivir. Pensaba si es mucho para actualizar, y bueno, a mí me llevó un montón de años, obviamente. Yo empecé con la revisión esta en el 2006. Y como les decía antes, voy cambiando todo el tiempo, voy aprendiendo cosas todo el tiempo, y para mí está buenísimo, es parte importantísima de cómo yo elijo transitar el yoga, que es aprendiendo y soltando ideas que no me sirven. Y trato de que ese conocimiento, digamos, se actualice desde adentro, y no porque veo un video de algo que me gusta, sino que eso que por ahí me gusta y me parece interesante, traerlo a mi práctica, practicarlo, sentirlo, repetirlo, hacerlo mío y ver a dónde me lleva, a ver qué es lo que me pasa a mí. Creo que básicamente el cambio importante es cambiar la manera de pensar, ¿no? Sobre todo si hacen práctica tradicional, donde el maestro sabe y el alumno repite, cambiar a esta manera que tiene que ver con la autoinvestigación, que en realidad es de lo que habla el yoga, y por alguna razón se trastocó. Cambiar la manera de pensar hacia qué me pasa a mí, qué necesito hoy, cómo hago, quiero hacer este asana, cómo hago para, si no puedo hacerlo, qué cosas puedo hacer para acercarme a las intenciones que tiene el asana. Por ejemplo, vimos recién en Adho Mukha todas esas otras cosas que podíamos hacer, que son re poquitas al lado de todas las que hay, porque hay millones para hacer, que no son ponernos en la posición cara para abajo, de perro mirando para abajo, sino cosas que el asana me propone y que las puedo hacer sin llegar a esa posición de la foto típica. En esto yo creo que se aprende progresivamente igual, como todo, ¿no? Es un proceso, no es que ya está, cambio de manera de pensar y ya sale de una, sino que nos vamos a encontrar todo el tiempo con que tenemos que seguir aprendiendo. Otra vez, yo sigo aprendiendo todo el tiempo y me parece que está buenísimo. Nada, eso, que sea así. Uy, me pasé. Y nada, lo último que quiero decir es que si bien podemos pensar que el yoga es perfecto en sí mismo, digamos, el yoga está afuera, es como una teoría. La práctica es algo que pasa por el cuerpo y eso ya no es perfecto, digamos, ¿no? Nada es perfecto. Y en particular las prácticas que nos van pasando, también la que yo paso, digamos, es la interpretación que hace una persona, no es el yoga.
El yoga, otra vez, puede ser perfecto, pero lo que nos transmiten y lo que practicamos son interpretaciones, no es el yoga. Entonces, creo que es importante hacer esta separación, porque eso nos permite saber que somos humanos, y que lo que estamos haciendo siempre es aproximaciones sucesivas, digamos. Es ir aprendiendo cada vez más. El otro día justo leí, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, el hecho de los considerados grandes maestros del siglo XX, digamos, los alumnos de Krishnamacharya, Iyengar, Patabi Joyce, el maestro de Ashtanga y el creador de Ashtanga, y Indra Devi y Desikachar, creo que entre otros, pero por lo menos esos 4, que eran alumnos de Krishnamacharya. Krishnamacharya a cada una de esas 4 personas les dio prácticas completamente diferentes, que tenían que ver con esas personas, lo que esas personas necesitaban. Iyengar hizo de lo que le dio su maestro un método. Patabi Joyce, de lo que le dio su maestro para él, hizo un método. Indra Devi lo mismo, y Desikachar lo mismo. Lo que quiero decir es que ese Krishnamacharya tuvo la grandeza, no sé cómo llamarlo, de idear una práctica diferente, porque las personas somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Entonces, ajustarnos a una idea de lo que le sirvió a tal persona y no hacerlo, no transformarlo a través de el pasar por nosotras mismas o por nosotros mismos, es repetir lo que le pasó a otro, que no es lo que nos pasa, lo que nos va a pasar a nosotras. Entonces yo puedo usar cualquier técnica de estas, pero tengo que poder discriminar qué es lo que me pasa a mí, porque si no, no estoy haciendo yoga. Necesito, está bien, uso una técnica, la uso hasta que no me sirva más, la uso, pero siempre con la posibilidad de saber qué es lo que me está pasando a mí y con la posibilidad de elegir, no de repetir ciegamente. Yo creo que eso es lo más importante de todo, de este cambio de paradigma, digamos, de manera de pensar. Que podamos actualizar nuestra práctica de acuerdo a los conocimientos que vamos adquiriendo a través de la misma práctica. Eso es yoga. Y nada, como les decía, yo tampoco me quedo fija. Esto que yo les cuento y como yo doy las clases es la manera en la que ahora estoy haciendo. Quienes practican conmigo hace años saben que fue evolucionando la práctica y que va a seguir evolucionando y que con eso se van a encontrar porque es mi camino de descubrimiento. Así que, bueno, con eso quería más o menos cerrar. Lo último que les voy a poner es maneras de contactarme. Supongo que todo el mundo tiene manera de contactarme por estar acá, pero esa es mi dirección de mail, ese es mi Instagram, ese es mi sitio web donde hay bastantes notas y cosas. Y después tengo una lista de mails, porque algunas de ustedes o algunos están ahí. Si no están, pídanme que los anote, que siempre voy escribiendo cosas, reflexiones sobre yoga, y las voy mandando. Y para cosas que hago, estas. Doy prácticas todo el año, ahora por Zoom. Desde marzo voy a hacer workshops específicos de asana, como teórico-prácticos, digamos, sobre algún tema particular, un par de veces por mes, y después la formación avanzada en asana para quien quiere profundizar en todos estos temas, pero mucho, mucho más, obviamente. Así que bueno, ahora sí, si quieren me pueden hacer preguntas. Me pueden escribir o me pueden hablar, como quieran. Gracias por escucharme.